Hoy nos toca el capítulo número 9 del libro de Esther. El capítulo número 9 del libro de Esther. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Oh mi Rey, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Tiene título el capítulo: Los judíos destruyen a sus enemigos. Los judíos destruyen a sus enemigos. Dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y 10 hijos de Amán. ¿Qué habrá hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Entonces respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy. Si place al rey, concédese también mañana en los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría por los judíos que estaban en Susa. Pero los judíos
que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo día cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado puro, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabarlos con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre puro, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron para sí sobre su descendencia y sobre todos los que allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarán de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 120 provincias del rey Asuero, con palabra de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Vamos al inicio. Gloria al nombre de Cristo. Dice: los judíos destruyeron a sus enemigos. Dice que en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían. Aquí vemos, para recordar un poco, recuerden que ya se había enviado el decreto, el edicto, de lo que ellos pensaban hacer. ¿Qué pensaban hacer? Ellos pensaban ejecutar la destrucción del pueblo judío. La gente se iba a levantar en contra de ellos, a luchar por desvivirlo,
y iban a tomar todas sus posesiones, todo lo que le correspondía a ellos. Eso era lo planeado. Pero como ya sabemos que cuando el enemigo se levanta, Dios no se queda tranquilo. Dios defiende a sus hijos. Y aquí vemos a Dios levantándose, manifestándose con poder y gloria. Utilizó a la reina Esther, utilizó a Mardoqueo. Y vemos cómo Dios de una manera movió todas, como hoy dijéramos hoy en día, las fichas. Cómo Él movió todo. Y fíjense cómo todo dio un giro de 90 grados. Con el detalle que ya habíamos hablado, que no se pudo evitar. Porque ya con sus costumbres y sus leyes, una vez que se envía ya un decreto sellado con el anillo de rey, ya eso no tiene vuelta atrás. O sea, que se tiene que ejecutar. No, porque ya me arrepentí, ya no, eso no se va a dar. Ya, por lo que ya leímos, ¿verdad? Eso no se puede revocar. Ya cuando un decreto ya se sella con el anillo de rey, ya no se puede revocar. Porque salió del mismo rey. Es como el mismo Dios, cuando Dios decreta algo, cuando Dios habla una palabra, cuando Dios habla, ya lo que Dios habla, nadie puede, ya eso no se puede decretar, revocar, solamente de Él mismo, porque Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiera. Él toma la decisión de hacer algo y como Él es soberano, si Él quiere cambiar algo, lo cambia, porque Él es Dios y Él es quien toma las decisiones. Recuerden cuando en la ciudad de Nínive, Dios estaba decidido y iba a traer juicio sobre Nínive. Pero al final el pueblo clamó, se humilló y Dios perdonó al pueblo. Entonces vemos que Dios es Dios y Dios hace como quiera. Entonces vemos que en este caso ya no se podía revocar porque ya era un decreto del rey, ya un edicto, un decreto estaba sellado. Pero la misericordia de Dios allí se extendió. Aunque no se pudo revocar ya ese decreto que se había dado, enviaron otro decreto diciendo que el pueblo judío podía defenderse, que ya eso era, vamos a decir, algo legal, que ellos podían defenderse ante toda esa gente que les iba a hacer maltrato, ante todos los enemigos, y podían luchar contra sus vidas. Y eso fue lo que hicieron. Por eso es que aquí dice que en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, recuerden que había una fecha, había un mes, como si dijéramos hoy en día, bueno, el 29 de mayo va a pasar esa situación, y eso estaba escrito. Aquí ya se había puesto un mes, un día, para ser ejecutado ese decreto. Dice que cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, o sea, los enemigos esperaban destruir a los judíos, acabar con ellos, eso era lo que había en sus corazones. Dice que cuando los judíos esperaban, los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Ahí vemos que no se pudo detener ese decreto para que aconteciera tal situación. Pero miren cómo Dios se manifestó. Por eso es que uno no puede tener temor a las situaciones que uno vive. Pueden ser que se vean delicadas, se vean terribles. Dios mío, está pasando esto. Pero eso que está pasando no nos puede afectar, no nos puede amedrentar, ni mucho menos atemorizar. Porque pase lo que pase, estemos viviendo lo que estemos viviendo, nosotros debemos estar confiados en el Señor. Esta situación que estamos viviendo es una situación fuerte, difícil, pero en medio de esta situación el Señor está con nosotros. En medio de esta situación el Señor nos va a hacer salir, porque estamos caminando por valles de sombra de muerte, pero vamos a salir ilesos, vamos a salir bien, el Señor nos va a dar la victoria. Fíjense que no se pudo evitar eso. La matanza, o sea, lo que tenían planificado para matar al pueblo judío, eso no se pudo revocar. Pero a la final, cuando llegó el día que tuvo que cumplirse, ellos no estaban solos. ¿Quién estaba allí?
el guerrero, Jehová de los ejércitos, con sus huestes, con sus ángeles guerreros, porque ellos estaban detrás de los judíos, del pueblo de Dios. ¿Quién era el que defendía al pueblo de Dios? El Señor. ¿Quién es el que hoy en día está con nosotros? Nuestro Padre, el Todopoderoso. ¿Quién es el que nos defiende a nosotros? El Señor. Entonces, ellos no pudieron evitar. Eso me hace recordar cuando el Señor Jesucristo, antes de ser llevado a la cruz, cuando Él estaba en Getsemaní, cuando estaba orando, y le dijo al Señor que si fuera por Él, o sea, que pasara de Él esa copa, pero que no se haga su voluntad, sino la tuya, le dijo el Señor. O sea, que si fuera por Él, no quisiera pasar por lo que iba a pasar. Pero ¿qué le dijo? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Entonces, si fuera por ellos, ahí el pueblo judío, claro, ellos no hubiesen querido pasar por ese, vamos a decir, por ese desierto, por esa prueba. Si fuera por ellos, ellos no quisieran pasar eso. Pero bueno, Dios lo permitió así. Y así mismo tenemos que ver nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros, el Señor nos permite pasar por desiertos, por pruebas, por situaciones negativas, que en nuestro corazón nosotros no quisiéramos pasar, porque es fuerte, es doloroso, es crítico, pero lo tenemos que pasar. Así como Jesucristo lo pasó, así como cada uno de nosotros tenemos que pasarlo, como lo pasó José, como pasó Job, como lo pasó todos los hombres de Dios y mujeres de Dios en la palabra del Señor. Nosotros también tenemos que pasar por situaciones negativas, pero el punto no es eso, no se enfoque en eso, sino que en medio de toda situación el Señor está allí presente. En medio de toda esa tribulación, de todos esos problemas, el Señor va a estar allí defendiéndonos. Y el otro punto es que nosotros no podemos dejar de confiar en el Señor. Pase lo que pase, está pasando tribulación, prueba, lo que sea, usted no deje confiar en el Señor. Usted tiene que pensar y ahí meditar y imaginarse, Dios está aquí con nosotros, Dios va de la mano conmigo, Dios va aquí delante de nosotros como poderoso gigante. Vamos a culminar todo esto, vamos a pasar todo esto en victoria. Porque Dios siempre, cuando usted busca al Señor, usted se humilla, usted ora, usted ayuna. Fíjense todo lo que hizo Esther, todo lo que hizo el pueblo judío. Ayunó, buscó de Dios, todo eso. Ahí vemos el respaldo de Dios. Ahí vemos el respaldo de Dios. Tenemos las herramientas, la oración, el ayuno, la búsqueda del Señor. Ahí vemos las herramientas que Dios nos da. Y que tenemos que confiar en Él. No es que, ay Señor, yo no quiero pasar esto, quítame esto de encima. Si Dios le está permitiendo que usted pase todo eso, hay que pasarlo. Pero pídale a Dios, Señor, deme fuerza, dame valentía, coraje, constancia, para que yo pueda pasar todas estas tribulaciones. Porque es que la Biblia lo dice, que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Y fíjense lo que dice, no dice algunas, no dice una tribulación. A través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Entonces los problemas siempre van a estar, mi querido hermano en Cristo. Siempre van a estar los problemas. Pero usted no se enfoca en los problemas. Se presenta un problema, Señor, aquí está pasando esta situación, preséntelo todo delante de Dios. Ore, ayune, haga todo lo que tenga que hacer, usted sabe. Señor, mete tu mano, abre puertas y usted comienza a orar, a interceder, a caminar creyendo de que Dios está allí y que Dios le va a ayudar a solucionar el asunto. Porque fíjense, llegó el día y la matanza se dio. Allí Dios no intervino en el sentido de que no se pudo anular ese suceso. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios no los dejó solos. Bueno, ustedes tienen que pasar esto, ellos tuvieron que vivirlo. Se va a levantar el enemigo, ustedes tienen que defenderse, pero ustedes no van a estar solos. Yo estoy aquí parafraseando, ustedes no van a estar solos, porque yo soy quien los va a defender, yo soy quien va a pelear por ustedes, yo soy quien va a estar aquí con ustedes apoyándolos. Y fíjense qué es lo que dice la Escritura, que pasó lo contrario, los enemigos pensaron que los iban a acabar, los iban a destruir. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? Que los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Y que vemos aquí también que Dios puso temor en ellos. Y eso quien lo hace es Dios, es el Señor. Entonces, si usted está pegado allí con Cristo, porque dice la Biblia que separado de Cristo nada podía hacer. Si usted está separado del Señor, no quiere nada con el Señor,
Dice la Biblia que si usted vive separado del Señor, usted no puede hacer nada. Porque nosotros dependemos de Dios. Para que nosotros podamos soportar todas las cosas que vienen, todas las cosas que ya hoy en día están pasando, y podamos soportar las cosas que vienen, tenemos que estar pegados a Cristo. Así dice la Biblia. Separados de Cristo, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos 100% del Señor. Yo no puedo decir, ay, bueno, yo voy a hacer esto, aquello, pero ay, no, yo lo voy a hacer sin Dios, yo puedo sola. No podemos decir eso. Porque dice la Biblia que separados de Él, nada podemos hacer. Ni siquiera dice algunas cosas. Bueno, algunas cosas yo las puedo hacer sin el Señor. No. Dice que separados de Cristo, nada podemos hacer. O sea que dependemos totalmente de Dios en todas las áreas de nuestra vida. En todo. En todo dependemos por Dios. Por eso que cada cosa que vivimos, la presentamos delante de Dios, le pedimos que tome el control, que nos ayude, que abra puertas, que nos dirija. Porque dependemos de Él. Ahorita, hoy en día, lo que está pasando en esta tierra, cosas terribles. ¿Y quién nos va a dar esa fuerza para soportar lo que está pasando y lo que ya viene más adelante? El Señor. Que te hemos aferrado a su palabra, que te hemos aferrado allí a su voluntad. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice que los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias de Rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Fíjense, el temor de ellos. Eso me hace recordar cuando anteriormente hemos leído siempre, cuando el pueblo de Israel se iba a la guerra, muchas veces el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, ponía temor, un temor de los otros pueblos hacia el pueblo de Israel. Y esa gente estaba aterrorizada con temor, pero eso lo hace el Señor. Eso lo hace Dios. Entonces tenemos que ver que cuando estemos pasando por una situación, por muy grande que se vea, no se olvide que el grande de los grandes es el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está por encima de todo. Dios está por encima de todo. Todo, absolutamente todo. Mire esto, absolutamente todo. Dios está por encima de todo. Todo lo demás está por debajo y Dios está por arriba. Entonces usted no se deja amedrentar ni que le afecte lo que esté pasando. No, simplemente pase por ese camino que Dios le permitió que esté viviendo, pasando por ese camino. Y ahí, aférrese a Dios, confíe en Dios, camine en Dios creyendo de que Dios está con usted, que a pesar de que está viviendo esa situación negativa, el Señor le va a ayudar en todo, el Señor le va a abrir puertas, el Señor va a ir a la final, le va a dar la victoria. Fíjense cómo el Señor le está dando aquí la victoria al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo judío. No les quitó, ellos tenían que pasar por esta prueba prácticamente, por esta situación negativa, no se los quitó. El edicto no se pudo revocar. La matanza, la guerra se tenía que formar. Pero el punto aquí es que en medio de todo eso que el Señor les permitió vivir, Dios les dio la victoria. Entonces nosotros tenemos que crecer en fe, tenemos que confiar más en el Señor. Que se presentó esto, se presentó a ellos, no, lo otro, no se preocupe. Ese es el trabajo del enemigo también, levantarse. Recuerde que aquí en la tierra nosotros no estamos solos, nosotros estamos con el Señor, pero también están las tinieblas. Y el trabajo de las tinieblas, ¿cuál es? Evitar de que ese hijo de Dios, esa hija de Dios avance, crezca, busque de Dios, ore, ayune, estudie la palabra, se congregue. Ese es el trabajo del enemigo. Y el enemigo no puede dejar de hacer su trabajo, porque es su trabajo. Y el trabajo de usted es resistir. Resistir, someterse a Dios, obedecer a Dios y seguir adelante, con la mirada puesta en Jesús. Ese es el trabajo nuestro. Creyendo de que el Señor nos lleva de la mano. Que no importa que pasemos por valle de sombra de muerte, como dice la Biblia, pero Dios va a estar con nosotros, Dios está con nosotros. Entonces vemos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales de rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. ¿Quién hace eso? ¿El hombre? No, eso lo siembra el Señor, Dios, el Todopoderoso, nuestro Padre. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más.
¿Quién es el que hace esto? El Señor. Recordemos a Mardoqueo anteriormente. Prácticamente Mardoqueo no era nadie, no tenía un puesto allí político, no tenía allí un puesto con el rey, nada. Era el familiar de la reina, pero nadie sabía, ni siquiera nadie sabía eso. Y fíjense cómo el Señor lo exaltó, cómo el Señor lo honró. ¿Se recuerdan que él no se humillaba cuando pasaba Amán? Ni nadie de ahí del rey, él no se humillaba, porque eso era un mandato pues de la ley. Que no nos humillemos ante otros dioses, que no adoremos a nadie más sino a Dios. Y fíjense ellos cómo cumplían eso. Ellos no se humillaban, no se arrodillaban delante de un humano, nada. Es de Dios. Y fíjense cómo Dios lo honró a Mardoqueo. Fíjense, ahora trabaja para el rey, ahora sirve allí, miren. Y miren cómo dice, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, grande, fíjense. Y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Pero eso lo hace porque él fue bonito. No, eso lo hace el Señor. El Señor es quien engrandece a la persona. Dice la Biblia, yo honro a los que me honran. Fíjense lo que dice. Ahí no, Dios no está diciendo, yo honro a los que me honran y a los que no me honran también, yo también los voy a honrar. Dios no está diciendo eso. Dice, yo honro a los que me honran. O sea, que usted honra a Dios y Dios le va a honrar. Pero si usted no honra a Dios, no espere que Dios le honre. Es como cuando nos habla Dios de la obediencia. Dice la Biblia, la obediencia trae bendición. Usted obedece y la bendición le alcanza y se derrama sobre usted. Pero si usted no obedece, la maldición le alcanza y se derrama sobre usted. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Puede leer Deuteronomio 28. Las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Entonces, si usted es obediente, no puede caer sobre usted maldición. Las maldiciones no le pueden alcanzar ni atrapar, porque usted está en obediencia a Dios. O al contrario, si usted está en desobediencia a Dios, apartado del Señor, no puede caerle a usted las bendiciones, porque dice que las bendiciones caen por la obediencia. La obediencia trae bendición, así dice la palabra. Entonces Dios no puede contradecir su palabra. Dios no la puede contradecir. Ahora que las bendiciones de Dios, las bendiciones de la cruz, está sobre toda la humanidad, a nuestro alcance de toda la humanidad. Sobre toda la humanidad están las bendiciones de Dios. O sea que todos tenemos acceso a las bendiciones. Es como cuando el Señor dice que sobre toda la tierra Él da el sol sobre justos e injustos, y también Él derrama la lluvia sobre todos. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre toda la tierra las bendiciones de la cruz, las bendiciones de Dios están a disposición. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, a disposición de toda la tierra está la salvación. Jesucristo está como quien dice así, mire, con las manos extendidas, aquí está. La salvación tiene acceso a toda la humanidad. Los justos, los injustos, el malo, el bueno, todo el mundo puede acceder. Pero todo el mundo accede. Todo el mundo agarra esa salvación. No. ¿Por qué? Porque la gente no cree en Cristo. La gente no quiere nada con Dios. Pero es una bendición que Dios derramó sobre toda la humanidad. Por eso fue que Él dio la vida. Por amor. Él dio la vida por amor. Porque Dios nos amó a nosotros, dice la Biblia, dio a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, por amor. Entonces todas esas bendiciones de la cruz están a disposición de toda la humanidad, pero no todo el mundo las alcanza ni las quiere. No todo el mundo. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 91, ahí también podemos ver cómo se maneja esto sobre la bendición de Dios. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente, que es Dios. El que habita. Entonces, toda persona que habita bajo el abrigo del Altísimo, bajo la protección de Dios, va a habitar bajo su sombra. Pero si usted no habita bajo ese abrigo de Dios, sino que usted está para allá apartado, usted no quiere nada con Cristo, usted no puede habitar entonces bajo la sombra de Dios, bajo su protección, bajo su cobertura. ¿Ya me está entendiendo? Entonces, la Biblia también nos habla del justo y del injusto. Entonces, a la final, cuando vayamos a la presencia del Señor, cada quien va a ser juzgado por sus obras, por lo que usted hizo. Si usted anduvo haciendo lo malo, en desobediencia, usted va a dar cuenta de Dios. Usted va a ser juzgado por eso. Pero si usted estaba alineado a la palabra, estuvo en obediencia buscando al Señor, de eso, por sus obras, usted va a ser juzgado por todas las cosas que usted hizo. Nos van a pedir cuenta por todo. Por lo bueno, por lo malo, por todo lo que hicimos, el Señor nos va a pedir cuenta. Y la palabra del Señor dice que allá al reino de los cielos no entrará nadie con mancha sin arruga. ¿Y qué son manchas, qué son arrugas? Nuestros pecados, las cosas que Dios aborrece de nosotros. Por eso es que cada día la Biblia dice que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo y ser perfectos como Él es perfecto. Entonces cada día nosotros tenemos que ir buscando la santidad. Cada día, cada día, cada día. Pero vemos que la bendición de Dios, aún la misericordia de Dios, claro que se derrama. Aún sobre el injusto se derrama la misericordia. ¿Por qué? Sobre el justo y sobre el injusto. ¿Por qué sobre toda la humanidad Dios derrama su misericordia? Porque Él es misericordioso. ¿Y de qué manera nosotros lo vemos? Puede ser una persona, un hombre que es malo. Ay, tuvo un choque, no murió. Por ese choque debió de morir. Pero Dios no permitió su muerte todavía. Porque como Él tiene misericordia, le está dando chance, oportunidad para que esa persona se arrepienta. Después más adelante pasó otra situación y él quedó vivo. Ahí tuvo que morir, ahí debió de morir otra vez por lo que pasó. Pero Dios no permitió su muerte porque le está dando chance a que esa persona se arrepienta. Entonces por eso es que allí dice que el sol está sobre todos, Él la da sobre todos. Porque Él habla también de amar a nuestros enemigos. Él habla también allí de amar a nuestros enemigos. Y así como nosotros tenemos que amar a quienes nos hacen daño. Y Él nos da también el ejemplo del mismo, como Él también ama a los enemigos. Fíjese, dándole oportunidad. Porque a la final, como Él dice, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Como Él es un Dios de misericordia, Él le da chance a la gente para que la gente se arrepienta. Ahí se muestra el amor aún sobre los malos. Porque dice la Biblia que va a llegar el día, le va a llegar el día al malo por su maldad. El día le va a llegar. Pero mientras tanto, Él le está dando chance. Mientras tanto, le está dando chance. Y las bendiciones de Dios están sobre toda la humanidad, pero no todos quieren acceder a ellas. Porque para acceder a esas bendiciones, tengo que entregar mi corazón, tengo que buscar de Dios, alinear mi vida, buscar obedecerlo. Todas esas cosas tenemos que hacer. Pero, claro que Dios manifiesta su misericordia. Cuando nosotros venimos y estamos orando por alguien, una persona pues que no ha querido de Cristo, y Señor, ten misericordia de fulanito, Padre, que está enfermo, tiene esto, y el Señor extiende su mano, el Señor allí lo perdona y le deja hasta más tiempo de vida. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y ahí se manifiesta su misericordia. Por eso es que dice que el sol está sobre lo todo. Y la lluvia también cae sobre todos, buenos y malos, injustos e injustos. Amén. Entonces vemos que pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. Y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción.
e hicieron con sus enemigos como quisieron. Fíjense cómo Dios les dio la total victoria. Usted está en una situación negativa fuerte, no se preocupe, confíe en el Señor. Pase por donde tengan que pasar. Pase esa tribulación, pase ese desierto. A la final el Señor le va a dar la victoria. Usted lo que tiene que estar es allí pegado con el Señor, no soltarse. Orar, ayunar, meterse con Dios y Dios le va a dar la victoria. Fíjense cómo le dio la victoria al pueblo judío. Dice, en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Parata, Adalia, Aridata, Parmasta, a Arisai, Aridai y a Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amadata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Acuérdense que ahí el decreto había dicho al revés al principio, o sea, que ellos que iban a atacar a los judíos los podían desvivir, acabar con ellos y tomar todos sus bienes. Pero fíjense que ellos no hicieron igual, los judíos. Los judíos se defendieron, pero no tocaron los bienes de nadie. Dice, el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es su petición y te será concedido? ¿Y qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que hiciesen así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Fíjense cómo el enemigo quedó, bueno, derrotado en vergüenza. Y eso queda allí como símbolo de cuando ellos allí los montaron allí, los colgaron en la horca. Todo aquel, eso es como diciendo, todo aquel que se levante en contra del pueblo judío, en contra de ellos, fíjense lo que les espera, la horca, la muerte. Y mandó el rey que hiciese así, se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Fíjense, lo que estaban era defendiéndose, pero no tocaban sus bienes. Y en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida. Y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto aquí hubo una matanza fuerte. Ustedes saben lo que son 75,000 personas, hombres. 75,000 hombres, wow. Muchísima gente. Ellos tuvieron que pelear, defenderse allí a muerte, como quien dice, defender su vida, luchar por sus vidas. Y fíjense que Dios no los libró de eso, o sea, en el sentido de, cuando hablo de que no los libró, fue de que ellos tuvieron a juro que hacer esa guerra, porque no se pudo revocar el edicto que ya estaba ya sellado. Mas, sin embargo, se fueron a la guerra, pero ahí el Señor Dios estuvo con ellos. Y fíjense que Dios les dio la victoria. Que los enemigos pensaron que los iban a acabar a ellos, y dice aquí que fue al revés. Los judíos acabaron con sus enemigos. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones, cada uno a sus vecinos. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en Susa, que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes,
ordenándoles que celebrasen el día 14º del mes de Adar y el 15º del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieran paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Fíjense, tomaron esos dos días para celebrar, para conmemorar, eso que sucedió. Que de la tristeza Dios cambió su tristeza en gozo, de luto en alegría. Prácticamente Dios les devolvió la vida. Y ese día iba a quedar como conmemoración y ellos lo iban a celebrar. Pero fíjense de qué manera lo celebraban. ¿De qué manera ellos celebraban? Fíjense las celebraciones. Que ellos iban a enviar porciones a cada uno de sus vecinos. O sea que de repente se hace una cena, una comidita, y yo le envío a los vecinos un platico de comida y dádivas a los pobres, ayudando al pobre, al vecino, al que tenga necesidad. Fíjense de qué manera, y eso no ha cambiado hoy en día, de qué manera uno debe hacer las cosas con respecto a Dios. Ayudando al pobre, al hermano, al que no tiene que comer, extendiéndole la mano. Eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que a Dios le agrada. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaron a él y a sus hijos en la horca. Fíjense, por eso es que hablamos que el que siembra, lo que siembra se cosecha. Y es un principio que eso está un principio en todas las partes. Usted siembra mango, va a cosechar mango. Usted siembra amor, va a cosechar amor. Pero si usted siembra odio y muerte, va a cosechar odio y muerte. Eso fue lo que sembró Amán. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron para sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviados cartas a todos los judíos y a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Fíjense, iban a celebrar todos los años esos 2 días, como quien dice, de victoria. ¿Y de qué manera lo iban a celebrar? Compartiendo con el vecino, con el prójimo, un platico de comida, dándole de repente a un vecino que no tiene que comer, así. Y fíjense que eso no ha cambiado hoy en día. Esas son detalles, eso es lo que a Dios le agrada. Cuando celebremos lo que celebremos, siempre recuerde más bien celebrar las cosas de esa manera, ayudar, darle al que no tiene. Mejor es dar, dice la palabra, que recibir. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia.
Gracias por tu palabra, Padre, que tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, mi Dios. Gracias, Señor, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100%. Y sellamos esta preciosa tu palabra en el nombre del Señor Jesús, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.